Sí, perfecto. Ya, gracias. Listo. Hoy corresponde, muchachos, a la tercera semana. ¿No? En el caso de química, el tema es estructura atómica. ¿Ya? Vamos a repasar un poquito a ver qué tan bien te fue la clase anterior con respecto a esa mínima porción en que la materia puede ser dividida. Vamos a repasar también algo que tú ya traes, ¿cierto? Protones, neutrones, electrones. Vamos a profundizar un poquito, ¿no? Tal vez en teoría, detallar que hay una serie de antecedentes importantes para reconocer lo que hoy se sabe con respecto a la estructura actual del átomo y nuestro trabajo, luego los ejercicios, ¿ok? Listo, ¿no? Vamos a interactuar igual que en la primera clase, igual. A ver, estructura atómica. Teníamos, ¿no? En la clase anterior, se tenía una de las propiedades físicas generales y era la divisibilidad. La pregunta que se hacían los filósofos en ese entonces, ¿no? Antes de Cristo incluso, decían, ok, la materia puede ser dividida, pero ¿hasta qué punto la materia puede ser dividida sin que pierda sus características? ¿No? Y a eso le denominaron átomo, a sin tomo partes, ¿cierto? Ahora, pregunta, ¿y habrá cosas más pequeñitas que el átomo? Dime tú. A ver, ¿habrá más cosas más chiquititas que el átomo? Sí, ¿quién, por ejemplo? A ver, dame ejemplos. ¿Quiénes serían más chiquititas que el átomo? Ah, tú me dices que sí, ¿no? Valeria, Duvernay, Maricielo, me dicen que sí hay cosas más chiquititas que el átomo. ¿Quién podría ser? Bueno, los electrones están dentro del átomo, ¿no? Pero forman parte de él, ¿no? Habrá otra, ¿no? Otra partícula independiente del átomo, ¿cierto? Chiquitita, chiquitita. Por ahí tal vez habrás escuchado el famoso quarks, ¿no? Si bien es cierto, el quarks es más pequeño que el átomo, ¿ya? Pero cuando la materia se divide hasta esa mínima parte, tú no sabes de qué materia lo produjo. O sea, tienes un montón de quarks y no sabes de qué materia, ¿no? Qué materia lo generó. De tal manera de que el átomo sigue siendo la mínima porción de la materia, ojo, que mantiene sus características, que mantiene su identidad. Ese es el átomo. Ahora, cuando hablamos de la estructura atómica actual, alguien recordará algo más sencillo, ¿no? Dirá, bueno, el átomo tenía forma esférica. Había una parte central a la cual se le llama núcleo y hay una zona fuera del núcleo, se le llamaba nube o corteza electrónica, ¿cierto? Eso era el bosquejo sencillo. Pues acá tenemos un bosquejo, ¿ya? Que relaciona lo que tú ya venías, lo que tú ya sabías, esto. ¿No? Que el átomo tiene forma esférica, ¿ok? Que aparece una parte central. ¿Cómo le llaman a esta parte central? Le llaman núcleo, que habitan dos tipos de partículas, se llaman protones y se llaman neutrones. Fuera del núcleo aparece una zona extranuclear llamada nube o corteza electrónica, en la que se encuentra el electrón, sí, como girando alrededor del núcleo y según el modelo actual, en niveles orbitales y con algún sentido de giro también. ¿Ok? Eso es lo que se reconoce. Ahora, vamos a analizar tres partículas fundamentales en el átomo. No son las únicas, pero esas son las tres, me refiero protón, electrón y neutrón, que van a caracterizar, ¿no? O a describir las características de cada uno de los átomos. Estas tres fundamentales, pues se les llama fundamentales, protón, electrón y neutrón. Ahora, si hablamos de la estructura como tal, ¿no? Y quisiéramos sacar alguna relación con respecto a las características de volumen y masa, podríamos decir, este es el núcleo. Dime, este núcleo, ¿cómo es en tamaño con respecto a todo el átomo? Ese núcleo, ahí donde habitan protones y neutrones. ¿Cómo es en tamañito comparado con todo el átomo? Dime, grande, chiquito, ¿cómo es? ¿Cómo la ves? El núcleo comparado con todo el átomo. ¿Cómo es? El núcleo, ¿ah? El núcleo, Rudy, el núcleo chiquitito, mira, comparado con todo el átomo, es el círculo azulito que estoy colocando, ¿cierto? Chiquitito, incluso yo he sido muy exagerada en mi gráfico, porque el núcleo es considerado la 10.000ª parte de todo el átomo, o sea, por ahí debería ser un puntito, ¿cierto? Chiquitito, chiquitito. Entonces, aquí, en este núcleo, ¿ya? Este núcleo se caracteriza por tener un pequeño, ¿ya? Muy pequeño volumen. Ya, ahora sí. ¿Y qué sucede con la nube? Todo esto. ¿Cómo es el volumen de toda la nube? Si nosotros comparamos con el núcleo. Chiquitito, chiquitito. ¿Ya? Chiquitito el núcleo, pero ¿cómo será la nube? La nube con respecto al núcleo para el átomo. ¿Ya? Como el átomo. ¿Ya?
practicando ahí tu inglés medio raro, ¿no? Muy, muy grande, ¿cierto? Muy, muy grande. Entonces, el volumen, la nube o envoltura, se caracteriza por presentar un gran volumen. Incluso el volumen del átomo lo representa la nube, no te olvides. El volumen lo representa la nube. Ya, eso si hablamos de volumen, ¿ok? De volumen. Pero ahora voy a hablar de otro término. ¿Qué tal si hablamos de masa? Acá, en este núcleo, habitan protones y neutrones. ¿Cómo será la masa del núcleo? Si bien es cierto, tiene un volumen muy pequeñito, pero ¿cómo será la masa del núcleo? Y entonces para eso necesito otros datos, ¿no? Aparece esta tablita adicional con datos que nos ayudan a reconocer, por ejemplo, la carga. Si tú dices, ¿cuánto es la carga del electrón? Bueno, esto es igual a menos 1,6, redondeo, por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es su carga real. Pero tú dices, pero no, yo digo solo menos 1. Claro, porque trabajamos con carga relativa. Tal igual que en el caso del protón. Su carga real es más 1,6, ¿no? Por 10 a la menos 19 coulomb, carga real. Pero tú trabajas con la relativa, siempre comparando en referencia a 1. Y el neutrón, como su nombre lo dice, pues no tiene carga. Tenemos masas relativas también, denominados, ¿no?, con esta unidad UMA, pero también los podemos expresar en gramos y observamos que el protón tiene una masa de 1,67, ¿no?, por 10 a la menos 24, el neutrón por ahí, 1,67 por 10 a la menos 24, pero mira el electrón, 9,109 por 10 a la menos 28. Tú no necesitas memorizar estos valores, pero sí me podrías decir que dentro de estos tres, protones, electrones y neutrones, dime cuál es la más liviana. ¿Cuál es la partícula fundamental? Esas que estamos analizando, protón, neutrón y electrón, la más chiquitita. La más chiquitita. ¿Quién es? Perfecto, Fabricio, Moisés, muy bien. Electrones. Eso es lo que tú tienes que recordar, no necesariamente el valor, ¿ya? Pero sí decir que el más chiquitito, muy bien, Maricielo, es el electrón. Entonces voy por acá, digo, bueno, está bien. Mi núcleo tiene un volumen pequeñito, pero ahí habitan dos partículas, de las tres que tú conoces, dos partículas las más pesadas. Por eso se dice que el núcleo tiene pequeño volumen, pero una gran masa. Mientras que la nube, en él solo habita el electrón, que es la partícula más liviana que hay, ¿cierto? La menos pesada, ¿ya? En la nube es la que representa el volumen de todo el átomo, pero habita en él una partícula muy, muy liviana, de tal manera que la nube presenta una pequeña masa, una pequeña masa. Entonces, no te vayas a olvidar, ¿quién determina el volumen de todo el átomo? La envoltura, la nube. ¿Quién determina la masa de todo el átomo? La representa el núcleo. Ya tú sabes, no importa, es muy pequeñito, pero de gran masa, porque habitan estos dos, protones y neutrones. ¿Ok? De esa manera, entonces, tenemos la estructura actual del átomo. Pero detrás de eso hay una información, hay unos antecedentes que nos han ayudado a corroborar que esto es así, ¿cierto? Y lo enunciamos ahora, con la estructura actual. Entonces, luego de esto, para seguir repasando tus protones, ¿no?, tus electrones y los neutrones, ya vamos a ir recordando un poquito más. Aparece un valor importantísimo, que es el número atómico. Digo importante porque este valor lo vamos a usar también en la siguiente clase, ¿ya? Este Z es el que identifica al elemento y que nos ayuda también a ubicarlo luego en la tabla periódica, ¿ya? Se reconoce también como el número de protones en el núcleo, número de protones en el núcleo. Así, Z es igual al número de protones. Ojo, que estoy repasando. Ahora, ¿qué sucede cuando el átomo es neutro? ¿Qué quiere decir neutro? Un átomo que no se ha combinado con otro, ¿cierto? Cuando el átomo es neutro, no tiene carga, entonces es ahí donde Z, que ya tú sabes que es igual a protones, también es igual al número de electrones, ¿ok? Cuando el átomo es neutro. Pero ¿qué sucede? Que cuando el átomo se combina, pues deja de ser neutro y se convierte en un ión. Tú bien sabes que al combinarse puede o ganar o tal vez perder electrones. Ojo, cuando el átomo se combina, solo puede ganar o perder electrones. Sigue teniendo el mismo Z, el mismo número de protones, más adelante neutrones y número de masa. Lo único que va a cambiar es el número de electrones. Por ejemplo, aquí, para un ión sabemos que el Z es igual a P siempre. En el caso de los iones, ya esto no es igual al número de electrones, porque al ganar o perder, obviamente este valor varía. Si la especie neutra, el átomo neutro, se combina y lo hace perdiendo electrones,
hablamos de que se ha generado un catión. ¿Cómo sería este análisis? A ver, voy a colocar aquí la notación importante. E representa el símbolo del elemento y por aquí tenemos Z. Entonces, bueno, así, cuando el átomo era neutro, el número de electrones se podía determinar con el Z, con el número de protones. Ahí cuando es neutro. Tal y como lo observamos acá. En esta especie tengo el átomo neutro, este es su Z, que equivale al número de protones y que también es igual al número de electrones, ¿cierto? Acá Z es igual a P, igual al número de electrones. Pero, ¿qué sucede? Cuando el átomo se combina, y en este caso lo hace perdiendo electrones, pues pierde, adquiere carga positiva. Por eso decimos que se forma un catión, adquiere carga positiva. ¿Cuántos electrones perdió? Determinado valor. De tal manera que el número de electrones ahora será lo que tenía cuando era neutro menos lo que acaba de perder. Z menos C. Entonces aquí tengo. Dime, ¿me puedes decir cómo se llama esta especie? Esa especie que yo he sombreado, que he circulado en verdecito. ¿Cómo se llama esa especie? A ver, dime, te leo. ¿Te leo, chicos? ¿Están? Ya son las 11 ya. Catión, claro, es un catión porque tiene carga positiva, pero completo, pues nombre y apellido, completito. ¿Cómo que anión, Fabricio? Estamos en el catión. Catión. Ya, dame el nombre completo. Muy bien, Brian. Valentina, catión monovalente del sodio. Ese no es el sodio, es el catión monovalente del sodio, que es otra cosa. ¿Ya? Así que cada vez que nosotros nombremos a una especie, hay que dar el nombre completo, porque si no, ya al revés. ¿Qué sucede si yo te digo oxígeno? Ya te digo oxígeno así nada más. Dime, en quién estás pensando si yo te digo oxígeno? ¿En quién estás pensando? ¿En qué tipo de sustancia o especie estás pensando si yo te digo oxígeno? Y tú dirías, bueno, puede ser, ¿qué cosa? Puede ser O2, puede ser un átomo de oxígeno, dice Fabricio, pero yo pienso en el que respiro, ¿no? O2. Pienso en el que está arriba, el que nos protege, ozono, ¿cierto? Puedo pensar, ¿no? Puedo decir otro, puedo estar pensando en el superóxido, en el O-2, etcétera. Entonces, ya a ver, basta. Necesitamos reconocer ¿ya? Bien el nombre de la especie para que luego cuando no te coloquen la especie, sino te la escriban, ¿cierto? Ahora está el modelo DECO, ¿no? Cuando te la escriban, ¿ya? Tú tienes que poder representar esa especie y luego determinar el número de partículas, ¿ya? Entonces, ya sí, Fabricio, tomas aire y seguimos con la clase, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Aquí yo tengo el catión monovalente del sodio, muy bien, catión monovalente del sodio, y en este caso, este Z es igual al número de protones, correcto. Y en el caso de el número de electrones, pues dirás, esto sale 10, correcto, esto es igual a el Z, el número de electrones que tenía, perdió 1, porque era un catión, perdió 1, y de esta manera tú tienes 10, ¿cierto? 11 menos 1, 10. Ok, ya, cuidado ahí. Ahora, ¿qué sucede cuando el átomo se combina con otro? ¿Ya? Se combina con otro y ahora trabajamos los aniones. Dice, para el anión. ¿Qué sucede cuando se forma un anión? El átomo, en este caso, deja de ser neutro y se convierte en un anión. Y se produce ello cuando él gana electrones, Entonces, otra vez, puedo reconocer esto, ¿no? Su representación. Aquí yo tenía el elemento neutro, ¿cierto? En este caso, él se acaba de combinar con alguien y lo hace adquiriendo carga negativa. Gana determinado valor, de tal forma de que ahora el número de electrones se determina como Z que tenía antes más lo que acaba de ganar, Z más C. Ejemplo, el anión monovalente de flúor. En este primer caso, el Z es igual a protones igual a electrones. En este otro, el Z se mantiene, es el mismo. Lo único que cambia es el número de electrones y esto se calcula como lo que tenía antes más lo que ganó. Recuerda que el electrón es negativo, ¿ya? Por lo tanto, cuanto más negativo este se cargue, producto de una ganancia. 9 en este caso, ¿ok? Entonces, ahí tengo a los cationes y a los aniones, producto de ganancia y de pérdida de electrones. Ya está. Ahora, hasta ahí para repasar. Sigo repasando. Número de masa, ¿cierto? Aparece un número más grande aquí. Cada vez que denotamos a un elemento decimos, este es su símbolo, número abajito Z, número más grande, número de masa. Pero el número de masa, que es el A,
considera el número de protones y el número de neutrones en el núcleo. Protones y neutrones en el núcleo. Así, ¿cierto? Protones más neutrones o el Z más N, pues. Eso tú lo sabes. Ahora, si es que el número de protones es el dato que identifica el elemento, es el número atómico, y luego nos dan el número de masa, que sabemos que corresponde a protones más neutrones, entonces podemos, con estos dos valores, ¿cierto?, hacer una diferencia para determinar el valor, ¿no? En este caso, el número de neutrones. Así. Recuerda, al A también se le considera como el número de nucleones, porque tanto protón y neutrón se encuentran en el núcleo. De ahí el número de nucleones. ¿Ya? Entonces, se deduce que teniendo A y teniendo Z, puedo sacar una diferencia y así tú sacar el número de neutrones. Sencillo. Ojo, estoy repasando, tal vez tu primaria por ahí. ¿Ya? No te olvides que el símbolo del núcleo nos ayuda a identificar cuántos protones tiene la especie, cuánto es su número de masa, ¿ya? Y, bueno, su número atómico. Cada vez que tú veas este tipo de notaciones, inmediatamente podrás identificar el elemento en base a su símbolo, sacar su Z, por lo tanto, tener los protones. Si tengo el número de masa, por diferencia, calculo el número de neutrones. Y si además veo que el átomo es neutro, ¿ya? ¿Cuándo es neutro? Cuando no tiene carga. Y cuando no tiene carga y es neutro, entonces tengo lo siguiente, ¿no? Tengo de que este número de protones también es igual al número de electrones. Entonces, cada vez que vea esa especie o esa representación, tú vas a poder inmediatamente sacar protón, neutrón y electrón, inmediatamente. Y a estos tres valores se les considera como las partículas fundamentales. Entonces, cuidado por ahí, ¿no? Si de alguna especie te preguntan, ¿cuántas partículas fundamentales tiene? Entonces le calculas protón, neutrón y electrón. Las tres cosas, protón, electrón y neutrón. ¿Ya? Claro, pero no es común. La notación es tener el elemento con dos datos, número arriba, número de masa, por acá abajo, número Z, y por aquí tenemos carga. Eso es la notación convencional, ¿no? Lo convencional, ¿ya? De veras que no se requiere una notación al costado de los neutrones porque tú sabes que por diferencia eso sale, ¿cierto? No necesitas hacer más. Ahora, ejemplo, tengo el cobalto, ¿ya? A ver, los que están atentos, por favor. Número de protones, número de neutrones y número de electrones para esta especie. Para empezar, ¿me puedes decir cómo se llama? ¿Cómo se llama esta especie? Nombre completo, ya hemos hablado. Esto. No, no es el cobalto. Si tú me dices cobalto, Harold, yo digo, bueno, estoy pensando en el átomo neutro, pero él no es neutro. Muy bien, Ray. Entonces es el cobalto, ¿cómo? Bueno, es una traducción al inglés, ¿ya? Es el catión trivalente del cobalto. Así, ¿ya? Catión trivalente del cobalto, perfecto. Catión trivalente del cobalto. Ya dime, ¿cuántos protones tenía? Los protones me los da el Z, ¿cierto? Directo. ¿Cuántos protones tiene? 27. Directo, 27, perfecto. Ya, dime, ¿cuántos neutrones tiene? Al toque, al toque. Neutrones. Va restando número de masa menos número de protones. 32, perfecto, 32. Ahora sí, electrones. Ciro, recién, electrones. 24. ¿Ya? Entonces, inmediatamente, perfecto. Inmediatamente que yo veo esta notación, ya tú me dices, es el catión trivalente del cobalto. Tiene 27 protones porque ese es su Z. Las neutrones son la diferencia del número de masa con el número de protones, ¿cierto? Pues aquí son 32, me dijiste. Los electrones tenía 27, perdió 3 y ahora tiene 24. Entonces, apenas tú observas esa notación, ya sabes toda la información que me puedes dar, ¿cierto? Y aquí, bueno, la solución más detallada, ¿ya? Listo, número de masa. Sigo. Ahora, ¿por qué es importante la relación de las especies, las partículas subatómicas? Hasta ahora vemos que podemos relacionar protón, neutrón, electrón como las fundamentales. Y de ellas aparece un dato importante, que es este, la masa atómica relativa, ¿ya? Que es la masa atómica o el peso atómico que se registra en la tabla periódica, con el que nosotros trabajamos en estequiometría más adelante. ¿Cómo sale esto? Sale al haber estudiado a los isótopos. Los isótopos corresponden a los tipos de átomos, ¿ya? Que presentan, ojo, mira, igual Z,
Si a ti te dicen igual Z, y hace rato hemos comentado que el Z identifica un elemento, que con este Z tú reconoces a un elemento, y si estas especies tienen igual Z, pues estamos refiriéndonos a eso, ¿no? Al mismo elemento. Entonces, los isótopos tienen igual Z, pero dice que tienen diferente A, diferente número de masa. Por lo tanto, también tendrán diferente número de neutrones, ¿cierto? Neutrones, dado que Z protones más neutrones es el número de masa. Si esto es constante y él varía, obviamente él también. En el caso de los isótopos, los más conocidos corresponden a los isótopos del hidrógeno. Del hidrógeno, ojo, mismo elemento. Pero en la naturaleza presenta tres tipos de átomos. Si es el mismo elemento, el Z es igual. Pero ¿cómo es el número de masa? Mira, ¿cómo es el número de masa? Diferente, ¿cierto? ¿Ya? Protones más neutrones, 1. Protones más neutrones, 2. Protones más neutrones, 3. Ahí está, número de masa diferente, igual que el número de neutrones. Entonces, ¿cuándo dos o más especies son isótopos? Cuando corresponden al mismo elemento, hidrógeno en este caso, ¿cierto? Tienen el mismo Z por ser el mismo elemento, pero como el número de neutrones es distinto, el número de masa también. Y obviamente sus características son distintas. A este tú lo conoces, es el protio. Por acá tenemos al deuterio. Y por aquí el último es el tritio. ¿Ya? Y por ahí alguien dirá, sí, pero yo conozco a este, ¿no? Claro, él es el más abundante. Él presenta una abundancia en la naturaleza del 99,99%. Y el 0,01% restante le corresponde al deuterio y el tritio, o sea, casi nada, pero existe, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia del estudio de los isótopos? Si hablamos de los isótopos naturales, porque ojo, también hay de tipo artificial. En el caso de los naturales, es importante reconocer por qué. Así voy a determinar la masa atómica, peso atómico, hoy en día, masa atómica relativa de los elementos o de los átomos, ¿cierto? Y aparece eso descrito en la tabla periódica. ¿Cómo se determina eso? A ver, por ejemplo, a ver, vamos a preguntar un poquito. Dime. A ver, Valentina, no hay problema, te podemos pasar de aula, no hay problema, ¿ya? Sigamos. En este caso, te preguntaba, a ver, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? Dime, ¿cuánto es la masa atómica del hidrógeno, recuerdas? ¿Lo has trabajado? Ah, ya, perdón, no te había leído bien, Valentina. Jiji, ya, perdón. Uno, exactamente uno. Ojo, te estoy preguntando esto que siempre viene de dato, ¿ah? Mi pregunta tan solo es para ver si a ver qué tanto practicas, ¿no? Cuando uno practica, recuerda algunos valores, ¿ya? Por eso lo recuerdo. Muy bien, Duvernay Joseph dice uno, pero si tú chequeas la tabla periódica no es uno, es 1,00798. No es uno. Claro, tú trabajas de manera redondeada, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que salió de algún cálculo, de algún cálculo. Ya, a ver, vamos a repasar. ¿Cuánto es el peso atómico, recuerdas, del carbono? ¿Del carbono, recuerdas? Peso atómico del carbono. A ver, por ahí están escribiendo. Ya ahí está Maricielo con sus decimales. Muy bien. Redondeado 12, ¿no? Tú trabajas con 12, perfecto. ¿Cuánto es el peso atómico del cloro? ¿Recuerdan? Ya, si no lo recuerdas no te sientas mal. Eso viene de dato. Ya quiero ver qué tanto practicas. Un poquito más, Maricielo, un poquito más. Ahora sí te comiste el decimal. No, 47 ya no, ya fuimos muy lejos. Ajá, mira Maricielo con sus decimales, ¿ya? Harold, perfecto. Entonces, redondeado se dice que el peso atómico del cloro es 35,5, ¿cierto? Si tú vas a alguna tabla de 35,45, ¿no? Etcétera. Entonces, otra vez, ¿ese valor de dónde sale? De un promedio, ¿cierto? De un cálculo. Eso que viene de dato sale de esta manera. ¿Ya? Y de ahí la importancia del estudio de los isótopos. O sea, esto, ¿no? Por ejemplo, aquí queremos determinar la masa atómica relativa o el peso atómico del litio. Entonces digo, ya, ok, en la naturaleza hay dos isótopos de litio. El litio 6 le llamamos y el litio 7. Ojo, litio, mismo elemento, mismo Z. Pero son isótopos porque el número de masa es distinto. Ahora, tengo la masa isotópica de cada uno de ellos, ¿ya? Y luego tengo un porcentaje de abundancia. ¿Me puedes decir por qué solo debo considerar a estos dos? Pregunta, ¿no habrá otro isótopo de litio por ahí? ¿Cómo corroboro de que solo son dos? ¿Cómo te aseguras?
de que solo son 2, que no son 3, por ejemplo, en el caso del hino que tiene 3. Ojo, y eso es natural, hay unos que tienen 2, 3, etc. ¿Cómo corroboras? Dime, ¿cómo corroboras que solo son 2? ¿Qué tenemos que ver? Otro valor, ¿cierto? Por ahí está. ¿Qué tenemos que ver? Muy bien, Duvernay, sumas el porcentaje, ¿cierto? Si yo sumo el porcentaje, obviamente tú corroboras ahí que la suma, ¿no? Me da 100, por lo tanto solo hay 2 isótopos. Porque ¿qué sucede? Si yo te digo, tengo 3 isótopos y uno tiene 70 y el otro tiene 20 y no te digo nada del tercero, obviamente será su diferencia, ¿cierto? Su diferencia. Siempre tienes que corroborar que la suma de porcentajes te deba dar 100 como en este caso. Entonces, ¿cómo calculo? Dice la fórmula. La masa isotópica, la masa del isótopo, la voy a multiplicar por su abundancia, ¿ya? Y obviamente la divides entre 100. O sea, así. La masa de este isótopo por su abundancia. 7,6 entre 100, ¿no? Y acá está dividido, que sale este valor. La masa del otro isótopo por su abundancia. Y de esta manera sale lo que se registra en la tabla periódica. 6,94, ¿no? Si bien es cierto también, ¿no? Si te hubiese preguntado la masa atómica del litio, ¿no? Por ahí algunos hubiesen dicho 7, ¿cierto? Porque es lo redondeado que tú trabajas. Entonces, esa es la importancia, ¿ya? Ahora, aparece algo teórico, ¿ya? Esta parte es importante revisar los antecedentes que nos han ayudado a corroborar lo que hemos venido repasando. La primera parte ha sido un repasito. Ahora, ¿y cómo salió todo eso? Serie de antecedentes, hay modelos, hay teorías anteriores, como la teoría de Dalton, por ejemplo, que es conocido como el padre de la química moderna, marca un hito de lo que se suponía, de lo que ya se venía encontrando, ¿cierto? Considerado como modelos tal cual, desde Thomson hasta actual Schrödinger, ¿ya? Y vamos a hablar de uno, ¿no? De cada uno algo pequeñito, ¿ya? ¿Por qué es importante? Te repito, en base a toda esta teoría que se tiene, detrás hay científicos, ¿cierto? Científicos que tratan el estudio de la materia y nos ayudan a entender lo que hoy sucede, e incluso con algunas aplicaciones. Thomson. ¿Qué dio Thomson? ¿No? Tal vez te recuerdas algo de esto del cole. Thomson era conocido como el famoso modelo del budín de pasas. A Thomson se le atribuye el descubrimiento de los electrones, ¿cierto? Él estudió la carga de las partículas dentro del átomo y reconoció que la partícula negativa que habitaba en el átomo se denominaba electrón. Thomson es el descubridor de los electrones, no te olvides. Años más tarde, ¿ya? Apareció Rutherford, ¿ya? Otro importante. Rutherford describe de que, bueno, según Thomson, ¿ya? Sí, Thomson, estoy correcto, ¿no? Estás en lo cierto. Hay una partícula de carga negativa, se llama electrón. Pero ojo, todo el átomo tiene una parte central, a la cual Rutherford le llamó núcleo. O sea, quien integra el término núcleo en el átomo fue Rutherford. Y además, Rutherford dijo de que en el núcleo habita una partícula de carga positiva, que el núcleo tenía carga positiva y a esa partícula le llamó protón. Ya ahí hizo un análisis pues, con una lámina de oro, en fin. Partícula positiva en el átomo, protón. ¿Quién la descubrió? Rutherford. ¿Ya? Idea del núcleo también. Luego aparece Bohr, ¿no? Y en el caso de Bohr, ¿qué se reconoce? Dice, ok, yo estoy de acuerdo con Thomson, ¿ya? Hay electrones dentro del átomo. Las partículas tienen carga negativa, pero estas partículas de carga negativa giran alrededor del núcleo en regiones definidas, a las cuales Bohr en su momento le llamó capas, ¿cierto? Órbitas. Hoy en día se llaman niveles. ¿Ya? Entonces el electrón gira en órbitas o lugares definidos, capas o niveles. Ahora, el estudio de Bohr fue mucho más allá, ¿ya? Bohr estudia a los átomos, ¿ya? Empezando por el más pequeñito, que es el átomo de hidrógeno. Y antiguamente, para identificar las características de un cuerpo, cómo se comportaba un cuerpo, era, ok, tengo el hidrógeno, quiero ver cómo se comporta, vamos a darle luz. Vamos a irradiarle luz, a ver qué tanto observa, qué tanto emite, y en función a eso se identificaban sus características. O sea, el primer átomo estudiado por Bohr fue el más chiquitito, el menos complejo, ¿no? Podríamos decir así, el átomo de hidrógeno, reconociendo algo que aplicamos mucho, mucho hoy. Y aparece aquí el espectro electromagnético para que tú reconozcas como una aplicación del gran aporte, ¿cierto?, que tuvo Bohr en su momento, ¿ya? ¿Qué sucede? Dice, para este modelo, para el modelo de Bohr, fue importante el descubrimiento de los espectros atómicos, ¿no?, exclusivos de cada átomo, ¿ya? Entonces, aquí se considera lo siguiente. Tú sabes, tú observas la luz blanca,
¿cierto? Y sabes que la luz blanca se descompone cuando pasa a través de determinados materiales que la refractan, ¿cierto? Como un prisma de cristal, por ejemplo. Y en diferentes longitudes de onda, ¿no?, que la van componiendo, tú vas observando en la región visible, ¿ya? El ojo humano, solo detecta determinada longitud de onda de la energía que se va produciendo, ¿ya?, cuando se observa o se descompone la luz blanca. Y encontramos en la región visible una longitud de onda de 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que un cuerpo absorbe o libera energía, ¿cierto?, esta se caracteriza por dos parámetros: longitud de onda y frecuencia, que pueden ser de rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas, etc. Lo único que nosotros podemos observar, de acuerdo al alcance que tiene nuestra vista, es entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Y en función a ello podemos detectar, ¿no?, u observar diferente coloración. Fíjate, esta aplicación que es tan importante, que se trabaja en química, que se trabaja en física, sale a partir del modelo de Bohr, ¿no? Y de ahí ¿no?, la aplicación importante que se tiene. Te la informo para que veas, ¿no? Te vuelvo a decir que a partir de esa teoría, ¿no?, hay un desprendimiento de información importantísimo, ¿no? Que no solo es un científico X, ¿no?, que nos ayudó a ver que el electrón tiene carga negativa, punto. No, sino que hay una información adicional, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se sabe hoy como modelo mecánico cuántico, el actual, ¿no?, que está dado por Erwin Schrödinger? Este modelo cuántico establece una ecuación matemática probabilística que describe lo siguiente: el electrón gira alrededor del núcleo, pero lo hace de manera ordenada, en niveles, subniveles y orbitales, o con determinadas orientaciones. De ahí se desprenden los famosos números cuánticos, que inicialmente tenemos 3, ¿ok? ¿Qué dice Schrödinger? Dice, hay una región probable donde el electrón puede ser ubicado, una región probable donde el electrón puede ser ubicado, que se denomina región de máxima densidad, ¿cierto? Ahora, además, hay una orientación en que el electrón puede girar dentro de determinada región, ¿ya? Todo de manera probable. ¿Quién o cómo se determina esto? Schrödinger lo determina a partir de una ecuación matemática. Mira, una ecuación matemática compleja, ¿cierto? La aplicó para el hidrógeno y la solución de estas ecuaciones, de esta ecuación, describe 3 numeritos que tú le denominas números cuánticos. El número cuántico principal, el número cuántico secundario y el número cuántico magnético. 3 numeritos. 3. Ahora, de estos 3, tal vez alguien recuerda, ¿no?, que no solo son 3. Tal vez alguien me puede decir, profesora, pero no eran 4, ¿ya? No eran 4. El cuarto número cuántico es el número cuántico spin, ¿ya?, que es el número cuántico de giro. Eso lo determinamos después. Pero a partir del modelo de la mecánica cuántica, solo aparecen 3, N, L y M de L. ¿Ya? Ese es el aporte que nos dio Schrödinger. No necesito recordar esto, ¿ok? Solo saber de que viene de una ecuación matemática probabilística y que tiene soluciones, ¿cierto? Que tiene soluciones. Esa es la estructura actual del átomo. Esos son los. Ahora, ya sabes de dónde salen los números cuánticos, entonces vamos a relacionarlos. Los números cuánticos corresponden a aquellos números probables que describen, voy a colocar aquí, describen la ubicación probable, siempre probable, de un electrón. Probable, ¿ya? Probable porque tú recuerdas de que todo cuerpo se encuentra en constante movimiento, de tal manera que cuanto más precisos quisiéramos determinar su posición, ¿no?, más imprecisos seríamos para determinar su velocidad. O al revés, ¿no? Puedo determinar exactamente la velocidad, ¿no?, de movimiento que presenta o la energía que presenta este cuerpo, pero, ¿no?, su posición es menos exacta, ¿ya? Y de ahí viene pues el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no?, de toda una parte teórica adicional. Pero bueno, los números cuánticos describen la ubicación probable del electrón, porque hasta aquí tú dirías, bueno, el electrón está en el átomo. ¿En qué parte del átomo? En la nube, ahí está el electrón, pero gira, ¿cierto?, en determinados niveles, subniveles, orbitales y con algún sentido. Lo determina el número cuántico principal, nos da la idea de esto, nos da el valor, ¿no?, exactamente, del nivel en el que se ubica el electrón, el nivel.
A ver, ¿cómo es eso? El nivel toma números enteros. 1, 2, 3, infinito. Toma números enteros, ¿ya? Y además del nivel, también nos da idea del tamaño de esa región donde el electrón probablemente puede ser ubicado. O sea, antiguamente a este valor le llamaban capas. Hoy en día, tú le llamas niveles. Pero hay que reconocer la analogía aún, ¿no? Si te dicen el electrón se encuentra en la capa K, bueno, es lo mismo decir que se encuentra en el nivel 1. El electrón se encuentra en la capa P o en el nivel 5. Es análogo. Ahora, ya tengo el nivel, ojo, número entero, del 1 al 7, completitos para nuestra regla, de manera general hasta el infinito. Tengo niveles, pero también saber en el qué nivel se encuentra el electrón de manera probable también te da idea de esto, decíamos, ¿no? De tamaño. ¿Cómo es eso? Núcleo, parte central, ¿cierto? Electrones que giran alrededor. Si me dicen, el electrón se encuentra en el primer nivel, mira, es esta entonces la región probable donde el electrón puede ser ubicado. Pero si alguien me dice, no, el electrón se encuentra en el nivel 5, en la capa O, ¿cierto? En la capa O en este caso, en la capa O. Mira, mira, esa es la región donde probablemente el electrón puede ser ubicado. Por eso decíamos de que si tú tienes niveles, también te da idea de ese tamaño, ¿cierto? Del tamaño, de ese famoso REMPE que dicen, ¿cierto? Región en el espacio donde existe la máxima probabilidad de encontrar un electrón. Número cuántico principal. Segundo, número cuántico secundario, también llamado azimutal. Y si es secundario, pues depende del principal. Se denota como L, ¿no? Algunos hacen así, una L, ¿ya? Y toma los siguientes valores. Ojo, secundario depende del principal. Toma desde 0 hasta n-1. Desde 0 hasta n-1. Ahora, aquí hay algo importante que recordar. Si L es igual a 0, tú debes de saber que el subnivel en el que se ubica el electrón se llama S. Si L es igual a 1, P. Si L es igual a 2, D. Si L es igual a 3, F. Mínimo hasta ahí. ¿De dónde sale S, P, D, F? Sale a partir del estudio de las líneas espectrales del átomo de hidrógeno. Recuerda, fue el átomo más chiquitito, es el átomo más chiquito, pero fue el átomo primero estudiado por Bohr. ¿Ya? Entonces, a partir de esas líneas espectrales aparecen esas siglas. S, porque la línea espectral puede haber sido muy agudo, ¿no? Y agudo en inglés significa sharp. O la línea puede haber sido muy difusa, difusé, D, difusa. O P de principal y F de fundamental. Esas son las 4 líneas del átomo de hidrógeno. ¿Pueden tener más? ¿Ya? ¿Más valores de L? Sí. Pero aquí las letras que vienen a continuación ya no tienen una relación como la de S, P, D, F, ¿no? Por eso es que aparece luego el orden alfabético, ¿no? Después de F, G. ¿Y qué le sigue? H, I, J y así sucesivamente. ¿Ya? Yo me conformo con que tú recuerdes hasta aquí. Vamos a repasar un poquito, ¿ya? ¿Cómo es esto? A ver, si el número cuántico secundario depende del principal, puedo decir, si n es igual a 1, pues L puede ser 0. Pues. Pero si es 0, hablamos de que existe solo el subnivel S. De ahí que tú conoces 1S. Si n es igual a 2, L puede tener el valor de 0 y también el valor de 1. Quiere decir que en el segundo nivel existen subnivel S y subnivel de tipo P. Y ya empiezo a construir. NS, N, ¿cierto? Y así seguir practicando. Ahora, aparece aquí un cuadrito para aclarar lo que comentaba, ¿no? Rayas nítidas, sharp, ¿no? La de agudo también. Principales son las intensas, extendidas, difusas, ¿no? Fundamentales, ahí está. Subniveles, SPDF. El valor número cuántico, secundario, 0, 1, 2, 3. Hasta ahí con respecto al número cuántico secundario. También podemos hablar de orbitales, pero eso me lo define otro número cuántico, el tercero, que es el número cuántico magnético. Él me dice la orientación del electrón dentro del subnivel, o si quieres, me habla de los orbitales, me habla de los orbitales, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo va? Otra vez, practico. Si n es igual a 1, L solo puede ser 0, solo existe el subnivel S. Si L es igual a 0, M de L solo puede ser 0. O sea, ahí nos están diciendo de que solo existe un orbital, una rayita para ti, ¿cierto? Que se llama 0. Y en ese orbital se está como máximo habitan 2 electrones. Y ahora sí, 1 es 2. Sigo practicando.
si n es igual a 2, L puede ser 0 y puede ser 1. Si L es igual a 0, hablamos de P. Si L es igual a 1, hablamos de P. Si fuese 1, M de L tendría menos 1, 0 y más 1. ¿Cuántas orientaciones tiene? 3, ¿cierto? 3 valores, 3 orientaciones o 3 orbitales. Como máximo en cada orbital habitan 2, como máximo. En total tendremos 6 y de ahí sale 2p6, ¿cierto? Ya, ahora, cuando hablamos de orientaciones, podemos también indicar lo siguiente. Aquí decíamos que el número cuántico secundario nos daba la información del subnivel. El número cuántico principal, nivel, ¿cierto? Nivel, también tamaño. Aquí, así como nos da el subnivel, también nos indica la forma de esa región donde probablemente el electrón puede ser ubicado. ¿De qué forma hablamos? Si es que hablamos del subnivel S, de ese Sharp, la forma de esa región probable es de tipo esférica. Esa región donde probablemente el electrón puede ser ubicado tiene forma esférica. Pero si hablamos del subnivel de tipo P, su forma es así, es bilobular. ¿Y quién determina que sea una forma esférica o tal vez bilobular en el plano, en el eje, etcétera? ¿Quién lo determina? Una ecuación matemática, la ecuación matemática de Schrödinger. Tú bien sabes que hasta una recta está determinada en base a una ecuación, ¿ya? E igual para una esfera, para un, ¿no?, bilobular en este caso, está determinado por ecuaciones matemáticas. Esas son las formas, ¿no?, que también te lo indica el subnivel. Entonces, en el caso de las orientaciones, tú dices, bueno, estamos hablando del subnivel P, la forma es la misma, pero en este caso voy a trabajar en el eje. Y entonces habrá eje X, eje Y, eje Z, que van relacionados de manera convencional así, ¿ya? De veras que no hay una relación, ¿no? Por ejemplo, acá tú ves distinto, Px, y Z, no hay una relación fija, pero sí tratamos de cumplir las convenciones para mantener un orden, ¿no? Y las convenciones, bueno, en ciencia se respeta, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces tenemos orientaciones, quiere decir, tengo la misma forma, ¿no? La región donde probablemente el electrón puede ser ubicado tiene la misma forma, tiene el mismo tamaño, pero ¿ya? Están orientados de manera distinta, uno en el eje X, otro en el eje Y, otro en el eje Z. Eso es el número cuántico magnético, ¿ya? Que todo el mundo dice rayita, pues rayita, ¿cierto? Orientación. Número cuántico principal, secundario magnético, y aparece este cuarto número cuántico que no sale de la ecuación de Schrödinger, no sale del modelo de la mecánica cuántica. Esto sale mucho después, estudiado por Paul Dirac en 1928. Dice lo siguiente, ok, en un orbital, ¿ya? Puede estar vacío, puede haber un electrón o pueden haber dos. Y de alguna manera, este espacio en común debe ser diferenciado, ¿ya? Y lo hacen en función al sentido en el que giran. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Cuando el electrón se mueve, ¿cierto? Si el electrón se mueve, genera campo magnético, ¿cierto? Por lo tanto, genera una repulsión también bajo la otra partícula de la misma carga en el mismo lugar, ¿cierto? Hablamos del orbital. ¿Ya? Entonces, y el número cuántico magnético, perdón, el número cuántico spin, ¿ya? Indica el sentido de giro del electrón. Sentido de giro del electrón. Giro del electrón. De manera convencional relacionamos que si el valor es más un medio, pues el spin está hacia arriba. Y si el valor es menos un medio, el spin está hacia abajo, ¿cierto? Eso de manera convencional. Decimos un medio, ¿no? Más un medio, menos un medio, porque indicamos que hay un solo orbital donde habitan dos, ¿cierto? Donde habitan dos electrones, pero de alguna manera se deben diferenciar. Entonces, podremos reconocer o recordar que si yo te digo más un medio, ¿cierto? Tú sabes que el spin está hacia arriba y que además está girando de manera antihoraria. Tú quisieras, ¿no? Que en el examen diga MDS, menos un medio. Pero si yo te digo, tengo un electrón que gira de manera horaria, el MDS, ¿cuánto sería? Más un medio, menos un medio. Más un medio, menos un medio. ¿Cómo sería? Ah, ya, entonces, no tengo por qué memorizar. No tengo por qué memorizar, tranquilo, ¿ya? No hay problema. Creo que todos quedamos claros de que es más un medio hacia arriba y menos un medio hacia abajo, ¿cierto? Creo que todos tenemos claro eso. Más un medio positivo, negativo, ¿cierto? Ya, hasta ahí sencillo. Ahora, te dije, el electrón cuando gira genera campo magnético. ¿Cómo estás en física? Dime, curso física, ¿cómo estás? Me imagino que bien, pues.
Joseph, no me digas que vas a ingeniería y encima vas mal, ¿ya? Muy bien. Si vamos en campo magnético, todo el mundo recuerda regla de la mano derecha. Campo magnético, regla de la mano derecha, ¿ya? Entonces vamos a relacionar eso, no necesitas memorizar, ¿ya? Tu mano derecha, porque si no, no vale, ya no te va a salir. Muy bien, la dirección del campo, perfecto, Harold, ahí está. Mano derecha, ¿cómo era el spin hacia arriba? ¿Cómo era el valor? Si yo coloco el spin hacia arriba, más un medio, ¿no? Muy bien, más un medio, positivo, perfecto, más un medio. Ahora gira, pues, gira para ver cómo va el electrón. Más un medio, gira, gira. Giro antihorario. Mano derecha, si no, no te sale. Ahora, hacia abajo, campo magnético. Si es hacia abajo, tú dices el MDS es menos un medio. Negativo, menos un medio. Pero ¿cómo es el giro? ¿Cómo es el giro? Horario, ¿cierto? Entonces, hay cosas que tú no necesitas memorizar, tú necesitas relacionar. Y para eso está la química y la física también. Campo magnético, no te olvides, mano derecha, ¿ya? Perfecto. Listo. Seguimos. Aparece entonces cómo determino los números cuánticos. ¿Ya? Aquí me voy a adelantar un poquito, porque todavía no he hecho configuración electrónica. Todavía no he hecho, pero voy a usar a todo lo que tú recuerdas. ¿Ya? Tenemos el análisis para el escandio. Acá tú dices, bueno, si hablo de los números cuánticos y reconocemos a los electrones, pues este dato corresponde a un átomo neutro. Pero tú sabes que cuando el átomo es neutro, este Z es igual al número de protones y también igual al número de electrones, que me permite desarrollar configuración electrónica, ¿ya? La configuración electrónica, espérate un momentito, la vamos a trabajar todavía por acá, perdón, ahí vamos a trabajar, ¿ya? Pero para este primer ejemplo necesito que recuerdes un poquito de la configuración electrónica, ¿ya? Z es 21, comenzamos ahí tu cancioncita que más rato trabajamos, ¿cierto? Y llego hasta acá, 21. Necesito, me piden, los números cuánticos para ese último electrón, para el último electrón del escandio, que acaba en 3D1, ¿ya? En 3D1. A ver, ¿cómo es eso? Tú dices, a ver, para este necesito el nivel, el subnivel, el orbital y el sentido de giro. Ahí están los 4 números cuánticos, por partes entonces, ¿ya? Primero digo, ¿y cómo será la distribución del último nivel? ¿Cómo será la distribución? ¿Ya? Ya, a ver, no te distraigas mucho, por favor. Tenemos, en la distribución tienes nivel 4S, hay 2 electrones, que hay una convención también para el llenado. En el 3D, aquí siempre por separado, chicos. Ya voy a desarrollar aquí. Tú dices, el último electrón se ubica acá. Según lo que yo llené, está aquí. Ese es el tercer nivel. D, tú dices, bueno, si L, hablamos del subnivel de tipo D, L es igual a 2. Si L es igual a 2, chicos, siempre por separado, siempre. Tú dices, bueno, M de L puede ser menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. 5 opciones tengo, pero como hay un solo electrón, este es el último. Y ese se ubica en esta rayita que se llama menos 2. Además, ese spin se encuentra hacia arriba. Por lo tanto, su M de S, si es hacia arriba, vale más un medio. Es más, puedes decir, bueno, y gira de manera antihoraria. ¿Cierto? Además, estos son los 4 números cuánticos para ese último electrón de esta especie. Pudieron haber preguntado el último, penúltimo, transpenúltimo de esta especie, neutra, iónica, etcétera, y ahí comienza la variedad de ejercicios. Por eso te pido, ordénate. Último nivel, de lo último que tú escribes, ahí va. De él me piden del último, bien, pues nivel. Acaba en D, 2, si acaba en P, 1, si acaba en S, 0. Siempre por separado, si ya sabes cuánto vale L, el M de L tiene varias opciones. ¿Cuál será? Dependiendo de cuántos electrones haya llenado y a cuál me esté refiriendo. El M de S sentido, ya tú sabes, positivo, negativo, giro, horario y antihorario. Listo, así vamos a trabajar, ¿ya? Ahora, luego aparece la configuración electrónica y para describir la configuración electrónica esta, ¿no? Que ya por ahí algunos recordaban, ya sin distraerse, la famosa regla del serrucho, aparecen tres principios que deben de ser respetados. El primer principio se llama el principio de exclusión de Pauli. Y este principio, ¿no? Para recordar un poco más tu clase pasada, ¿ya? Está relacionado, ¿ya? Ahorita todavía, Joseph, ahorita, primero configuración y te voy a colocar las 5 anomalías de las 14 que tiene la tabla periódica. Dame un momentito, ¿ya? Recuerda que yo pienso de que todos son nuevos, ¿cierto? Entonces voy a hacer la clase así general. Anomalías, un momentito, ahí voy.
Principio de exclusión de Pauli. Ya, de pasadita, a ver, Joseph, me van diciendo. ¿Recuerdan una propiedad general? A ver, física general de la materia y que se llamaba impenetrabilidad. ¿A qué se refiere esa propiedad? ¿A qué se refiere? Impenetrabilidad. ¿Ya? Propiedad física general de la materia. Impenetrabilidad. A ver, varios se están escribiendo por ahí. Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué debe ser, no? Que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Ojo, en el mismo momento. En el mismo momento. Dos cuerpos a la vez no pueden ocupar el mismo espacio. Perfecto. Ahora, dime, si tú sabes de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez, también te diría los electrones, pues. Los electrones, dos electrones a la vez o para un mismo átomo, no pueden ocupar el mismo espacio, pues, porque si no estaríamos violando el principio de la impenetrabilidad, ¿cierto? De la propiedad de impenetrabilidad. Entonces, dime, si dos cuerpos a la vez no pueden ocupar el mismo espacio, analogía, dos electrones no pueden ubicarse en el mismo lugar, pregunta, ¿y quién determina la ubicación probable que tiene un electrón? ¿Quién determina, quién describe la ubicación probable de un electrón? ¿Quién lo describe? ¿Quién? ¿Qué valores me ayudan a decir probablemente esta es la ubicación del electrón? Muy bien, los números cuánticos. Entonces, en otras palabras, si dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, si dos electrones no pueden ubicarse en el mismo lugar, querrá decir que los dos electrones para un mismo átomo no pueden presentar los cuatro números cuánticos iguales, ¿cierto? Eso es impenetrabilidad también, solo que ahora lo vemos de manera mínima, ¿no? Entonces, coloco aquí. Principio de Pauli. ¿Qué quiere decir? Dos electrones, ojo, para un mismo átomo debe ser. Aquí voy a arreglar, ¿ya? Para que esté preciso esto. Acá. Configuración electrónica, ya sabemos el arreglo de los electrones, y en el caso del principio de Pauli dice dos electrones para un mismo átomo no pueden ocupar el mismo espacio, es decir, no pueden presentar los cuatro números cuánticos iguales, pues. Por lo menos en algunos se deben diferenciar, ¿ya? Y en este caso hablamos del ejemplo del helio, exactamente el ejemplo del helio, ¿ya? Entonces, esto, a ver, creo que ahí nos vamos a quedar, ¿no? Ahorita tú tienes break, yo voy a pausar esto. Vamos a pausar, nos vamos a quedar en el principio de Pauli. Ya, chicos, seguimos, ¿no? Seguimos. Nos quedamos en el principio de exclusión de Pauli, ¿ya? Y entonces aquí, ¿qué teníamos? Dos electrones para un mismo átomo no pueden presentar los cuatro números cuánticos iguales, y aparecía aquí el ejemplo del helio, Hacemos este ejemplo porque hay dos electrones nada más para él, entonces empezamos con la configuración y tendríamos 1s2. 1s2, ok. Entonces, aquí yo necesito los números cuánticos para estos dos electrones del helio. Entonces, tengo número cuántico principal, secundario, el magnético y el spin. Para esto necesito lo siguiente. A ver, por partecitas. Ya vamos a elegir verdecito aquí. Tú dices, el electrón se encuentra en este primer nivel. Ok. Se encuentra en este subnivel S, donde L vale 0. Siempre por separado ya te indiqué. Si L es igual a 0, pues M de L es igual a 0. Entonces hay un solo orbital donde deben estar ubicados esos dos electrones en el caso del helio. 12 electrones. ¿Cómo se llenan? Vamos ahora a observar esta convención. Uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Entonces, números cuánticos para este primer electrón. Tenemos primer subnivel S, L vale 0. M de L en este orbital que se llama 0. Este primer electrón se encuentra con el spin hacia arriba, por lo tanto su valor es más un medio. Perfecto. Ahora, números cuánticos para este segundo electrón. Para el segundo electrón, ¿qué tengo? A ver, le ponemos rojito. Segundo electrón. Número cuántico principal, N. Subnivel S, L0. Se encuentra en esta raya, donde M de L vale 0. Pero su M de S es igual a menos un medio. Menos un medio.
por aquí está, menos un medio. Entonces, es la ubicación para este, probable, claro, para este electrón. ¿Ves entonces de que para un mismo átomo, el helio, 2 electrones, sus 4 números cuánticos no son iguales? Por lo menos se deben diferenciar en uno, que es en el sentido de giro, por lo menos. ¿Ya? De eso trata Pauli. Primer principio. Segundo principio, el principio de máxima multiplicidad de Hahn. Hahn te dice cómo debemos de llenar los electrones dentro de los subniveles para, ¿no?, cada uno de los orbitales. ¿Cómo es esto? A ver, tú dices, bueno, si L es igual a 0, pues hablamos del subnivel S. En el caso del valor de M de L, ¿ya?, solo sería 0, solo hay un orbital. Ya voy a seguir llenando, ¿ya? Si L es igual a 1, el subnivel es de tipo P, M de L, ya tú sabes, puede ser menos 1, 0 más 1. Hay 3 orientaciones probables. Si L es igual a 2, igual, subnivel de tipo D, M de L es igual, menos 2, menos 1, 0 más 1 más 2. Tengo 5 orientaciones probables, ¿ok? Ahora, puedes seguir. Si L es igual a 3, puedo tener hasta 7, ¿no? 7 orbitales. Ahora, ¿qué dice Hahn frente a eso? ¿Cómo debo de llenar los electrones dentro de los orbitales para cada subnivel? Tengo lo siguiente. Si hay un solo orbital, tú dices, en el subnivel de tipo S hay un solo orbital y como máximo habitan 2. ¿Cómo llenaría según Hahn? Ojo, esto es convención. Primero tengo por aquí con el spin hacia arriba y si aparece uno más, con el spin hacia abajo. Tú sabes que en el subnivel P, como máximo albergan 6, porque hay 3 orbitales. Se llenarán así entonces, P1, P2, P3. Si hubieran más, vamos completando P4, P5, P6. ¿Chequeaste? Orbitales separados, con espines paralelos, y luego se completa. Si el subnivel es D, como máximo habitan 10. Entonces tengo, ocupando orbitales separados, con espines paralelos, y a medida que haya más, tú vas completando. ¿Ok? Ahora, si es que, pregunto, a ver, ¿cómo estás? En un orbital, ¿ya? Maricielo, eso es convencional. No hay una teoría que diga que primero, ¿no?, que primero debe ir hacia arriba y segundo hacia abajo. No hay nada que explique ello. Sabemos que debe ser distinto, ¿cierto? Uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Eso sí está clarito. Pero convencionalmente, ¿ya?, ¿por qué se describen las convenciones? Para ordenarnos, ¿cierto? Y para seguir, pues, esto, un orden cuando se va explicando parte de las teorías. Son convenciones, ¿ok? Nosotros hablamos de convenciones, tal y como te explico. Primero hacia arriba y luego hacia abajo, según Hahn. Ahora, dime, escúchame bien, ¿eh?, ¿cuántos electrones como máximo tiene un orbital de tipo F? ¿Cuántos electrones como máximo tiene un orbital de tipo F? A ver, escríbeme ahí. ¿Cuántos electrones como máximo tiene un orbital de tipo F? A ver, voy contando. 2, 4, 6. ¿Nadie más se anima? ¿Cuántos electrones como máximo hay en un orbital de tipo F? Bueno, mira, si yo considero, mira, acá yo voy contando varios que se quedaron fuera de la universidad. ¿Ya? Si asumimos de que esa pregunta hubiese decidido que ingreses y que te quedes, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos electrones como máximo habitan en cualquier orbital? No me importa si sea S, P, D, F, G, H, lo que tú quieras. Como máximo un orbital entran 2, solo 2. No te preocupes, para eso estamos aquí, para aclararte, ¿cierto? Para cualquier confusión nos aclaramos aquí y estás listito para tu examen tranquilito, ¿ya? Solo ingresan 2 electrones en un orbital. No me importa si sea S, P, D o F, solo 2. Ten mucho cuidado. Ya caíste, ya viste, ya, ven por acá. Un orbital es lo que tú llamas raya. Y como máximo solo habitan 2, sea un orbital de tipo S, un orbital de tipo P, un orbital de tipo D. Diferente si yo te preguntase, y en un subnivel S, ¿cuántos entran como máximo? 2, porque hay un solo orbital. En un subnivel de tipo P, como máximo, ¿cuántos entran? 6, porque hay 3 orbitales. En un subnivel de tipo D, como máximo, ¿cuántos? 10. ¿Por qué? Porque hay 5 orbitales. Y en el caso del F, ¿ya?, hay
5 orbitales, en el D, en el F hay 7 orbitales, ¿cierto? En cada orbital entran 2, y como hay 7, son 14 en total. ¿Ya? Entonces ten mucho cuidado, ves que ese jueguito de palabritas hace que tú rápidamente caigas, ¿no? Ya, pero bueno, ya está aclarado. Listo. Entonces ahí tenemos a Han. Y tercero, por aquí, ya llegamos a las anomalías, chicos. Principio de Aufbau. Aufbau es una palabra en alemán que significa construir. Por eso es que en alguna bibliografía, ¿ya? Construir, ¿no? Aparece como el principio de construcción o el principio de Aufbau. ¿Qué dice Aufbau? Aufbau nos da un orden de cómo ir llenando, ¿ok? O cómo ir completando la famosa regla de serrucho. Aufbau dice, esta regla de serrucho, que hay algunos que lo prefieren así, de manera zigzag, y hay otros que la prefieren así, de manera lineal, ¿cierto? Se ordena en orden creciente a un valor descrito como la energía relativa de cada nivel. ¿Cómo es eso? A ver, escribo por aquí. Principio de Aufbau dice la configuración electrónica, ¿ya? La configuración electrónica se ordena en forma creciente a la energía relativa de cada subnivel. ¿Cómo calculan la energía relativa? Así, N más L. Y así dice, se fue ordenando esta configuración electrónica, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a corroborar eso? A ver, voy a colocar aquí. Vamos a poner el valor de N, de L y juntitos la energía relativa para ver si eso se cumple. Dice que es de menos a más. A ver, chequea. Para este primero, el nivel es 1. Si hablamos del S, pues vale 0, L, y acá yo tengo 1. Aquí, el nivel es 2, S0 suma 2. Y clarito entonces aquí entiendo primero, porque escribo 1S y luego 2S. Incremento la energía relativa. Sigue. 2P. Nivel 2 para P, L vale 1. Suma 3. ¿Por qué escribo después el 2P6? E incrementa la energía relativa. Y le sigues. 3. S0. Ojo, suma 3. Aquí tendría un problema. Tú dirías, bueno, si esto es incremento de la energía relativa, acá encuentro a dos valores, a dos subniveles, el 2P y el 3S, con la misma energía relativa. Entonces, ¿qué dice Aufbau frente a eso? Dice, si dos subniveles o más tienen la misma energía relativa, ¿quién presentará mayor? El más externo, el de mayor nivel, es decir, 3S. Por eso escribimos primero 2P y luego 3S. ¿Ok? Sigo, ¿ah? 3. P vale 1, suma 4 y ya llegué a la normalidad otra vez, ¿no? Incremento la energía relativa, sigue 4, S0, suma 4, otra vez, otro par con la misma energía relativa. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Quién presentará mayor? El de mayor nivel, el de mayor N, en este caso 4S, ¿ya? Y sigo, ¿ah? Mira, fíjate acá, nivel 3, para D, L vale 2, suma 5, y aquí está, clara respuesta de que por qué primero tengo que escribir el 4S y después el 3D, después, porque este orden me describe la energía relativa, el incremento de la energía relativa. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener muy claro, por favor. Ahora, otra pregunta que es muy casual. ¿Cuántos electrones falta para llenar tal nivel? Hasta aquí, ¿el nivel está lleno? ¿Cuánto falta? Eso es común, ¿ya? Entonces, ten cuidado esto. Esta regla de serrucho, descrita de esta manera, nos ayuda a reconocer lo siguiente. Para que el primer nivel esté lleno, debe estar lleno el S, el 1S. Para que el segundo nivel esté lleno, debe estar lleno el 2S y el 2P6. Para que el tercer nivel esté lleno, debe estar lleno el S, el P y el D. Que se escriba después es otra cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque depende de Aufbau. Aufbau me dijo, voy a escribir así, en orden creciente la energía relativa. Si me dicen, ¿cuándo el cuarto nivel está lleno? Bueno, cuando está lleno el 4S2, 4P6, el 4D y el 4F14, o sea, hasta acá. Yo hasta aquí debería escribir para decir el cuarto nivel se llenó. Es decir, no quiere, ¿no?, decir de que cuando tú pases, por ejemplo, acá de 4S3D, digas, bueno, ya el tercer nivel ya está lleno porque ya estoy en el cuarto. No es así, ¿ya? Hay electrones más energéticos o que se encuentran en niveles más energéticos y que de acuerdo a la energía relativa se escriben de esta manera. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas. Vamos a ver cómo caes más adelante también, ¿ya?
Entonces, esta regla del serrucho, muchachos, corresponde a un orden, ¿ya? Que al ser regla tiene secciones, por ahí ya comentaron, ¿cierto? Tiene secciones, pero que en su mayoría los elementos siguen este orden, ¿cierto? Ahora, recuerda que es una configuración electrónica, es un arreglo de los electrones, y que en el caso de los átomos neutros, pues tendrás que tomar su Z, ¿cierto? Z igual a P, número de electrones, ¿ya? En ese caso. Ahora, pregunta, ¿y recuerdas esa regla? ¿Recuerdas esta reglita? ¿Tienes forma de recordar esto? 3S2. ¿Recuerdan? ¿Ya? Es importante, ya no solo en el curso, sino en todos, ya ir aplicando algunas reglas mnemotécnicas. ¿Qué quiere decir? Alguna frasecita, alguna cancioncita, una palabra que te, ¿no? que te despierte, te ayude a recordar todo, ¿no? Algo parte de una teoría, ¿no? Bueno, y hay varias canciones, ya dice Harold, que salió del penal, dice. ¿Cómo es eso? Ya, bueno, ahí está la sopa de fideos, que es la clásica, ¿cierto? Hay del soy peruano también, ¿ya? Abstenerse, Academias X, abstenerse, ¿ya? Hasta ahí nomás suficientes ejemplos, ¿ya? Hay la sopa, el del penal, y eso no me la conocía, Harold. Del penal, bueno, tú puedes aprender esto con cualquier regla mnemotécnica. Lo clásico es la sopa, ¿cierto? Lo clásico. Pero si por ahí tú tienes, no sé, una canción de K-pop que ayude a relacionar esto, será cosa tuya. ¿Ya? Lo importante es que apliques cualquier regla que te haga recordar esto. Entonces, voy a colocar aquí, ¿no? Vamos a repasar lo clásico, ¿ya? Lo clásico, ya la adaptas, pues. Tienes sí, empiezo, sí, sopa, sopa, 2 veces. Se da pensión, se da pensión, se fue de paseo solito. Y ya te pasaste el 8S. ¿Ya? Entonces, hay que aplicar esa regla. ¿Por qué? Estructura atómica, muchachos, configuración electrónica, semana 3, semana 4, hasta semana 5. Esta configuración electrónica te persigue examen 1, examen 2, examen 3 y examen 4. Así que no puedo olvidarme. ¿Y cómo la recuerdo? Pues tengo que practicar, ¿ya? Como mínimo por acá, hasta por aquí mínimo, pues, ¿cierto? Por lo menos hasta donde aparece el primer D. La configuración electrónica demora, ¿cierto? En desarrollarla. Y como tú tienes un tiempo exacto en el examen, pues no se va a pedir una configuración tan extensa, ¿cierto? E incluso podemos trabajar con configuraciones más cortas. Si por ahí van aplicando la configuración de kernel, quiere decir que puedo resumir todo esto colocando neón. Puedo resumir todo esto si yo coloco argón, ¿cierto? O puedo seguir hasta acá colocando criptón, etcétera. Configuración corta o larga, bueno, ya tú ves o tú manejas lo mejor, ¿cierto? Lo mejor posible, ¿ya? Para kernel, pues necesitas la configuración de los gases nobles. Si no lo recuerdo, tranquilito nomás, caballero, empiezas a cantar desde el principio, igual vas a llegar, ¿cierto? Solo hay que apresurarse un poquito más. Listo, ahora, a partir de eso, entonces, van a hacerse N preguntas. Números cuánticos, niveles llenos, univeres orbitales, etcétera. Vamos a hacer una aclaración aquí, ¿ya? Con este ejemplito. Dice, realiza la configuración electrónica del fósforo, Z15. Entonces tú dices, bueno, me dan el Z, me pide configuración electrónica, pues entiendo de que él es igual al número de protones, igual al número de electrones, es una especie neutra. Entonces, empiezo. Es para el fósforo Z15. Y tú dices, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3 y llegué a 15, ¿cierto? Pudiese haber colocado por aquí kernel también, pero en base a lo que me consultan, no es adecuado en este momento, ¿ok? Entonces eso va a depender pues de lo que te van preguntando, ¿no? Aquí dice niveles llenos. A ver, ¿cuántos niveles llenos hay? A ver, dime, niveles llenos. Para empezar, ¿quiénes son los niveles? 1, 2, 3, 4, infinito. ¿Cuántos niveles y quiénes son los llenos? ¿Ya? A ver, dime, el toque, el toque. ¿Cuántos niveles llenos hay? Ya, Ciro, muy bien, Ciro, son 2. Los niveles llenos son, este está lleno y este también está lleno. Perfecto, los niveles son el 1 y el 2, o sea, respuesta 2 niveles. Ya, dime, obviamente el tercer nivel no está lleno. Pregunta, pregunta. ¿Cuántos electrones faltarían para que el tercer nivel se llene? ¿Cuántos electrones faltarían para que el tercer nivel se llene por completo? ¿Cuántos? Ojo, te hablo del nivel, ¿ah? Cuidado. ¿Cuántos electrones como máximo, ¿ya? ¿O cuántos faltarían, no? Dirían. ¿Cuántos electrones faltan para que el tercer nivel se llene?
ver, por aquí han escrito, creo. 13, no. 3, uy, están lejos, lejos, lejos. Mira que te acabo de hablar. Ay, por aquí ven. Aquí, te dije. Mira, no han pasado ni 2 minutos. Para que el primer nivel lleno esté, 1S debe estar lleno. Para que el segundo nivel esté lleno, debe estar lleno el S y el P. Para que el tercer nivel esté lleno, debe estar lleno el S, el P y el D. Y el D, o sea, hasta aquí el tercer nivel se llenó. Lo que pasa es que tú me estás hablando de acá, que es el 3P. 3P tiene 3 electrones según el fósforo. Tiene, ok, falta para que en ese subnivel. Yo te pregunto, nivel. O sea, faltan mucho más. Mira, tú estás acá en 3P3. Para llenar este nivel faltarían 3. Okay, te he dicho nivel. Para llenar este faltarían 3, me falta este, serían 5, más este, 10, y llego aquí y completé el tercer nivel. O sea, me faltan 15. ¿Viste? ¿Ya? Ten cuidado, 13 no, te falta el 4S, pues. El 4S también, ¿ya? Del 13, perdón, del 13S, claro, 3P, 4S y luego desde. Cuidado, cuidado, que está yendo. Bien, luego ya tengo 2 niveles, ¿ah? Tercer nivel, faltan 15 electrones, todavía faltan. Subniveles completos, subniveles. ¿Cuáles subniveles, chicos? Subniveles son EPD, las letras SPDF. Y completo 1, 2, 3, 4. Este subnivel está incompleto. Si yo hablo completo, ya el 1S, el 2S, el 2P y el 3S. Nada más. Hay 4. Luego dice orbitales incompletos. Y en este caso, cuando hablas de orbitales y solo te piden los incompletos, pues es todo lo de acá, ya no me sirve, porque todo eso está lleno. Solamente voy a ver lo incompleto, lo final. Y acá digo, bueno, aquí se encuentra en el tercer nivel, L es igual a 1 porque hablamos del subnivel de tipo P, y cuando L es igual a 1, M de L, que son los orbitales, pasa desde menos 1, 0 más 1, acá tengo 3. Pero vamos a ver cuántos incompletos hay. Hay 3 electrones. Según Hahn me decía, ¿y cómo lleno estos electrones? Ocupando orbitales separados con espines paralelos. Y hace que los 3 orbitales estén incompletos, denominados también desapareados. 3 orbitales incompletos, desapareados. ¿Ya? También se le llama paramagnéticos. Y el número de electrones desapareados, estos 3 electrones desapareados en orbitales incompletos. Ahí está, así es. ¿Ok? Entonces, cuidado ahí con esa, ¿no? 3 electrones también. 3 electrones desapareados. Ahí está. Ahí está para aclarar un poquito. Ya, ten mucho cuidado entonces cuando se hace la pregunta. Ya, lea bien, lea bien. Ok, listo. Ahora, anomalías. ¿Ya? Dice sus compañeros, ¿y cuántas anomalías hay en la tabla? Bueno, registradas hay 14. ¿Me tengo que aprender todas? No. ¿Cuántas me debo aprender? 5. Pero están en 2 grupos nada más, solo en 2 grupos. Lo que le pasa al cromo también le pasa al molibdeno, similar, ¿ya? Lo que le pasa al cobre también le pasa a la plata y al oro. Ahí están los 5, ¿ya? Pero son análogos. ¿Por qué? Si yo tengo Z24, tú dirías, bueno, voy a hacer su configuración, quiero hacer kernel, hago algo chiquito, argón 18, 4S2, voy 20, 3D, 4 y llegué a 24. Así debe ser la configuración. En el caso del cobre también, según Aufbau, me dice, a ver, argón 18, 4S2 y voy 20, y 3D9, 29. Pues así debe ser la configuración, ¿cierto? Pero estas son anomalías, o lo que también se denomina como las excepciones de la regla del serrucho. Ahora, ¿cómo se reconoce esto? Esta configuración electrónica que presenta el cromo, tanto como el cobre, ¿ya? No, o de esa manera no podemos explicar la estabilidad que tienen tanto el átomo de cromo como el átomo de cobre. Para representar eso, se entiende que aquí ha ocurrido un salto electrónico, se ha promovido un electrón, de tal manera que ahora lo que tú tienes es 4s1, 3d5, y esta configuración ya no es la real, porque así no se encuentra de manera pues, real la configuración para el cromo. ¿Ya? En el caso del cobre igual, hay un electrón para lograr la estabilidad o explicar su estabilidad, hay un electrón que es removido o promovido hacia el subnivel de tipo D, de tal manera que la configuración correcta es esta. ¿Qué es lo que tú tienes que recordar?
cada vez que tú empieces a hacer configuración electrónica y llegues acá, NS2, ojo, N-1, D9, ¿ya? Digo N-1 porque es un nivel D, siempre aparece en un nivel anterior que el S, ¿cierto? Entonces, cada vez que te encuentres con esto, tú dices, ah, ya, esto no es correcto, eso es una anomalía, ¿ya? Y eso debe ser NS2, N-1, perdón, ¿ah? Aquí estoy haciendo lo de abajo, ¿no? A ver, aquí. Cada vez que tú encuentres esto, escrito esto, NS2, N-1, D4, tú dices, ah, acaba en D4, estoy analizando especies neutras, esto no es correcto. Aquí, para explicar la estabilidad, debe haber un salto electrónico, y esta debe ser la correcta. O en estos casos, cada vez que tú empieces a cantar por ahí y la configuración termine así, NS2, N-1, D9, dirás, oh, D9, esto es un átomo neutro, anomalía, la configuración real es NS1, N-1, D10. Ahí está. De acuerdo a los niveles, puede ser el cromo, puede ser molibdeno, cromo en el caso del nivel 4, molibdeno en el nivel 5, ya en el caso del cobre, igual, ¿no? Misma terminación, solo que los niveles, las capas van cambiando en tanto cobre, plata y oro. No necesitas recordar que sea cromo, cobre, plata, no. Átomo neutro, D4, salto, D9, salto, y esas son las anomalías, ¿ya? Esas son las 5 que tú debes de reconocer. Ahora, para terminar esta parte teórica, ¿ya? Necesitamos repasar esto. Nos pueden pedir configuración electrónica de átomos neutros, como lo hemos hecho aquí, ¿cierto? Si a determinados niveles, subniveles, lo que me quieran preguntar, con mucho cuidado, sí. Y también pude haber sacado los números cuánticos, ¿cierto? Como hace rato. Pero también me pueden hacer la consulta de especies iónicas. Entonces, cuando se pide la configuración electrónica de especies iónicas, hay una ligera confusión, sobre todo cuando se habla de cationes. Cuando se habla de aniones no hay problema, porque el anión se genera cuando se gana electrones. ¿Dónde voy a colocar los electrones que ganaron? Bueno, al final, ¿cierto? Ahí donde hay sitio. Ahí colocamos. El problema es cuando se pierde. Porque ¿qué sucede? Si yo te digo, dame la configuración electrónica de esta especie, y ya, a ver, alguien diría, bueno, esto es fácil, pues no. Debo calcular el número de electrones, a ver, ¿cuántos electrones tiene la especie? 11 menos 1, 10. Y entonces, como locos empiezan, 1s2, 2s2, 2p6. Profe, esa es la configuración electrónica del catión monovalente del sodio, ¿ya? Y esa, tal y como me la estás diciendo, está coincidiendo, ¿ya? Con la respuesta real. Está coincidiendo, pero no siempre es así, no siempre es así, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Qué sucede? Siempre se sugiere, y te vas a dar cuenta con otro ejemplo, por qué lo vamos a hacer así. ¿Ya? Siempre se sugiere trabajar con el átomo neutro. Primero hay que observar qué tenía el átomo neutro y qué le pasó para haberse convertido en un catión. Entonces, cuando trabajo en un átomo neutro, tengo 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Es más, tú puedes decir, bueno, yo sé su distribución, ¿ah? Acá hay un núcleo y hay 3 niveles, primero, segundo, tercero. Según mi distribución, hay 2 en el primer nivel, por acá hay 8, imagina 8 por ahí, y por aquí hay 1. Ahí está. Esa es la distribución del átomo de sodio. Pero en este caso me dice, ya, pero dame la configuración electrónica del catión monovalente del sodio. Entiendo entonces de que de estos 11 electrones, uno debe perderse. Ahora explícame, ¿cuál de esos 11 electrones distribuidos, cuál es el electrón perdido? ¿Quién es el perdido? A ver, dime. Dice, de la última capa. Joseph, del tercer nivel. Y ahora explícame por qué. ¿Por qué de la última capa? ¿Por qué del último nivel? Que en este caso es el tercero, como dice Joseph. Explícame por qué. Dime, sustento. ¿Por qué no del primero? ¿Por qué no del segundo? ¿Por qué no del 2S, del 2P? ¿Por qué tiene que ser del tercer nivel? Fundamentame. ¿Estás escribiendo? Acá hay 43, ¿ah? 43, quitamos 2 son 41. A ver, ¿por qué dices que es del tercer nivel? A ver, del tercero, ya, pero ¿por qué, pues? ¿Por qué piensas que es el tercero? Porque está en el exterior, más alejado del núcleo, debe ser, ¿cierto? Más alejado del núcleo. Ya, por ahí, ¿no? Por ahí tienes. Porque en el 3
nivel, el tercer nivel, dice está más alejado del núcleo, muy bien, algunos pueden decir es más energético, ¿cierto? Por un principio, no, no es por un principio, ¿ya? Entonces, por el octeto, tampoco por el octeto, es otra cosa, ¿ya? Se pierde del último nivel y así luego el catión sodio adopta la configuración electrónica de un gas noble, que en este caso sería el neón, cumpliendo la regla del octeto. Eso es más adelante. Es una, ¿no? Eso es después, ¿ya? Pero en este caso, ¿ya? El octeto es una consecuencia, ¿no? De que él haya perdido su electrón. Pero esto es así. Muy bien, algunos dicen, ¿no? Del último nivel. ¿Por qué? Cuanto más, ¿cierto? Más alejado del núcleo se encuentra el electrón. ¿Por qué? Ojo, el núcleo es positivo, el electrón es negativo. Y cargas opuestas se atraen. Obviamente estos que están más cerquita presentan más atracción. Pero si están más lejos del núcleo, cada vez presentan menos atracción entre ellos. ¿Ya? Menos atracción, más inestable, más energético. Por lo tanto, de esos 11 electrones, el electrón perdido será siempre el del último nivel, que no necesariamente va a coincidir con lo último que tú escribes. Es ahí la observación. En este caso tú dices, ya, de ahí pierden. Entonces, ¿cómo queda mi configuración? 1s2, 2s2, 2p6. La puedo dejar ahí, porque son los 10 electrones, pero también puedo colocar así, ¿no? E incluso esta notación te permite observar de dónde fue el electrón perdido. Y hasta ahí tú dirías, bueno, pero es igual, pues que hace rato, ¿no? Si yo 11 le restaba 1, tenía 10, ¿no? Y como loco cantaba, llegaba a eso. Y coincidía. Ahora, ¿qué tal si te propongo hacer la configuración para este? Para el catión divalente del hierro. Catión divalente del hierro. En este caso tú dirías, ya, ¿cuántos electrones tiene? Bueno, 24, ¿cierto? Tiene 26, perdió 2 y ahora tiene 24. ¿Y qué tal si por ahí alguien comienza? Ah, mira, 24, ok, 1s2, 2s2, 2p6 o pone argón, queda 4s2, 3d4 y llegó a 24. Y encima dice, oh, acá vende 4, debe ser anomalía. Y encima le hace salto electrónico. Ojo, triple error, mira, ni 1, ni 2, ni 3. Triple error, ni 1, ni 2. Triple error para eso, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? De ahí la importancia de hacer con las especies neutras, primero. Por lo siguiente, a ver, va. Primero mi sugerencia es átomo neutro, así el toque nomás, átomo neutro, ¿ya? Acá tengo argón, chiquita, ¿ya? Argón 18, va, 4s2, 3d6, y ahí tengo mis 26. Y tú dices, mira, yo sé la distribución incluso, hay 4 capas, ahí está. Por acá 2, por acá 8, por acá los que tengan, y por aquí 2, ¿cierto? Ya, ahí está la distribución. Para el hierro hay electrones en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto nivel. Ahora, quiero sacar 2 electrones. De todos estos electrones, chicos, hay 2 que deben ser perdidos. Ya, dime, ¿cuáles son los electrones perdidos? ¿De dónde pierde el hierro? ¿Mm? ¿De dónde pierde el hierro? ¿Del primer nivel, del segundo nivel, del tercer nivel, del cuarto nivel? ¿En qué quedamos? En el último nivel, muy bien, porque ya tú sabes, porque es el más externo, porque él tiene mayor energía, es más inestable, etcétera, ¿cierto? Okay. Del último nivel, Giancarlo, último, así como le has perdido del sodio aquí, del último nivel, hablamos niveles, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, niveles. Entonces, ahí va. Se pierde del último nivel, que no necesariamente coincide con lo que último tú escribiste. Por lo tanto, pierde de aquí exactamente 2. Ya estos 2 se fueron. Mira la configuración. Argón 18, 4s, 3d. Si pierdes todos los electrones, mira, 4s0, 3d6. Ahí está. Y ahí está, pues 18 más 6, 24. Y esa es la configuración para el catión divalente del hierro. ¿Ya? Entonces ten mucho cuidado, diferente a lo anterior. Sugerencia, siempre trabaja con el átomo neutro. A ver, complementa. ¿Y cómo será la configuración electrónica del catión trivalente del hierro? ¿Cómo será? Sitúate en el átomo neutro, otra vez, del átomo neutro. Y al átomo neutro quítale ahora 3 electrones, siempre del último nivel, siempre del último nivel. A veces coincide y a veces no, de lo que tú al final escribiste. ¿Ya? ¿Cómo sería la configuración electrónica para el catión trivalente del hierro? Dime, dime, dime. ¿Cómo sería? ¿En qué acabaría? A ver, por ahí escribieron, por ahí están. 4S,
4s0, 3d5. Ya, a ver así. Acá dice, se perdió 2 electrones, puedo seguir con argón, ¿cierto? Que es la parte estable. 4s, 3d. Ya, otra vez me sitúo en el neutro, ¿ah? Debe perder 3 electrones. Bueno, perderá 2, que son los únicos que tiene aquí del S. Ahora le falta uno, obviamente, del que queda, ¿no? 5. Y esa sería la configuración. 18 más 5, 23. 26 menos 3, 23. Y esa sería la configuración correcta, ¿ya? Entonces ya tienes ahí la sugerencia, tienes la sugerencia por ahí, ¿ya? Cada vez que se quiera perder, primero tú dices, ¿qué tiene? ¿Cuál es su distribución? ¿Ya? Y le vas retirando del último nivel, ¿ya? Muy bien, perfecto. Por ahí, tal vez alguien anda pensando, ¿no? ¿No? Tal vez alguien por ahí está alucinando. Profesora, ¿y si pierde un electrón más? ¿Ya? Digo que estaríamos alucinando. Bueno, ahorita no tienes cómo saber, pero en las siguientes clases vas a recordar que el hierro solo puede tener carga más 2 y carga más 3. No puede tener carga más 4. ¿Ya? Pero digo ya, imagínate que no sé quién es el hierro, no sé. ¿Ya? Y que pierda 4. Alucinemos que pierda 4. Dime cuál sería la configuración electrónica si pierde 4. ¿Ya? Vamos a imaginar, ¿eh? Imaginar. No sé quién es el hierro, no lo sé. ¿Ya? Imagínate, pues imagínate, Harold, que sea tetravalente. Vamos a alucinar un ratito. Si pierde 4 electrones, dime, la misma práctica, ¿cómo sería la configuración electrónica? 4s0 va a perder 4 electrones, ¿no? 2 del S y 2 del D. Perfecto, 4s0, 3d4. Muy bien. Ahora pregunta, acaba en D4. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si acaba en D4? Cuidadito con estar pensando hacer anomalía. Cuidado, porque la anomalía solo se hace para átomos neutros, no se hace para iones. Si esta especie gana o pierde electrones y acaben de 4, acaben de 9, su problema. Tú no haces salto electrónico ahí para nada. El salto electrónico solo es para átomos neutros. Ya te expliqué hace rato los 5 casos, en 5 casos. ¿Ya? Solo para átomos neutros. ¿Ya? Por favor, si acaben de 4, ahí quedó, pues. Así quedará su configuración electrónica. Para eso habrá querido ganar o perder electrones. ¿Ok? Listo. Y bueno, y acá también tú puedes trabajar con el caso del cobre, ¿no? El caso del cobre también es similar. Otra vez la sugerencia, trabaje con el átomo neutro y luego haces la configuración del ion. Listo. Para avanzar, chicos, separata. ¿Ya? Esa separata tú la tienes desde el jueves, ¿ya? Así que asumo que ya has trabajado, pues. Ya has trabajado. Ciro, en el ion cobre, ¿la haces o no la haces? O la trabajamos rapidito. En el ion cobre, a ver, en el ion cobre, a ver. Esto es dedicado para Ciro que está consultando. Acá. Cobre. Primero, átomo neutro. ¿Cierto? Ya. Rapidito. Argón 18. 4s2, 3d9. Y tú dices, mira, ves un átomo neutro. Acá ven de 9. Configuración incorrecta. Esto es una anomalía. 4s1, 3d10. Primero chequeas la anomalía. Ahora sí, me piden del catión monovalente del cobre. Quiere decir que él ha perdido un electrón. Configuración entonces. Argón 18, 4s0, 3d10. 18 más 10, 28, que son los electrones que él presenta. ¿Ya? De esa manera trabajamos ahí. ¿Ya? Primero sería la anomalía. Claro, tú tienes que respetar. Primero la configuración real. Y luego le quitas lo que quiera. En el caso del cobre, 1 o 2. ¿No? 1 o 2. ¿Ya? Listo. Ejercicios. Ya, a ver, ¿cómo va? Las primeras partes son teóricas, yo me he detenido bastante en la teoría para que tú la tengas clara y puedes resolver cualquier, ¿no?, tipo de estas preguntas. Ya, con respecto al átomo y las partículas que lo constituyen, el núcleo representa su masa y la envoltura electrónica su volumen, no te olvides. Y el núcleo es chiquito, pero tiene bastante masa, representa la masa. La nube es grandaza, ¿ya?, pero solo habita el electrón, que tiene poquita masa. O sea, la nube representa el volumen y la masa está representada por el núcleo, correcto. Las partículas que se encuentran en el núcleo se denominan nucleones, nucleones, correcto, protones y neutrones. Según el modelo actual, los electrones giran en órbitas definidas. Dime, ¿será eso cierto? Según el modelo actual, o sea, hablamos de la mecánica cuántica de Schrödinger, los electrones giran en órbitas definidas. ¿Qué dice? ¿Ya? Los electrones giran en determinados niveles.
¿cierto? Niveles, dentro de subniveles, ¿ya? Y con algunas orientaciones, ¿ya? Y con un sentido de giro también, ¿ok? Eso es lo que se dice de manera actual, o sea, no son órbitas definidas. Luego dice, al ganar o perder electrones se forman los iones respectivos, sí. El que gana, anión. El que pierde, catión. Listo. La primera pregunta, tu clave sería la C. Te piden lo incorrecto. La segunda pregunta, a ver, dice, se hace la representación del núcleo. Recuerda, la representación siempre tiene número pequeñito abajo, Z, número grande arriba. Si no tiene nada a la parte superior derecha, es neutro. Y si lo tuviera, podría ser un catión o un anión. En ese primer caso dice, él representa el átomo de un elemento que tiene 20 protones. Claro, acá está su Z y esos son sus 20. ¿Tiene 20 neutrones? ¿Cómo saco 20 neutrones? Bueno, estos neutrones salen si tú restas A menos Z. En este caso sería 40 menos 20. 20 protones y tiene 20 neutrones. Eso es correcto. Segunda pregunta. Dice, esta especie y esta especie, hasta ahí nomás ya, hasta aquí. Pregunta, ¿son isótopos? Son isótopos el E12 y el E14. ¿Ya? Si alguien le relaciona, son los isótopos del carbono. ¿Ya? El E12 y el E14, ¿son isótopos? Dime, ¿sí o no? Sí, perfecto. Ahora, ¿por qué son isótopos? ¿Por qué son isótopos el E12 y el E14? ¿Por qué? ¿Por qué tú reconoces que son especies llamados isótopos? Porque tienen igual número de protones, perfecto, porque tienen el mismo Z, ¿cierto? Que es igual a 6. Entonces, como ya tú tienes la respuesta, pues esto lo invalida, ¿cierto? Acá dice igual número de nucleones, falso, porque los nucleones aquí son 12 y estos son 14. Por eso es falso. Pero sí son isótopos, ¿ya? Sí son isótopos, por el mismo número de protones, no por esto. Así que ten mucho cuidado cuando lees, hay una partecita que ya puede invalidar toda la oración. Último, ¿esta especie tiene 26 protones? Sí, es su Z. ¿Tiene 30 neutrones? También, porque sale si yo resto el número de masa menos el número de protones, neutrones. ¿Y tendrá 29 electrones? ¿Tú qué dices? ¿Tiene 29 electrones o no? Falso. ¿Cuántos electrones tiene? Él es un catión, ¿cierto? Y por haber sido catión, entonces él perdió electrones. La cantidad de electrones real serían 23, no es 29, es 26 menos, hoy 3, 23 electrones realmente. Por lo tanto, tu clave es la B, ¿no? Ya lo decían por ahí. Perfecto. B. Pregunta 3. ¿Ya? Tenemos dos isótopos. Acá está. Isótopos, ¿ah? O sea, mismo Z, mismo elemento. Solo que uno es el isótopo 24 y el otro es el isótopo 25. Uno tiene 96% de abundancia y el otro tiene 40% de abundancia. Y corroboro de que eso es todo porque la suma me da 100. Ok, solo esos isótopos voy a analizar. Necesito determinar la masa atómica relativa, o sea, esto. ¿Cómo era? Número de masa o masa tópica, isotópica, 24 por el porcentaje que es 96 entre 100 más 25 por abundancia, 4 entre 100, y esto me sale 24,04, ahí está. ¿No? Si alguien recordase un poquito más, estamos hablando del magnesio, ¿no? Pero ahí tienes valor. Muy bien, Joseph. Clave C. Pregunta 4. Tenemos números cuánticos y la pregunta es ¿cuál es la que no corresponde? Entonces, aquí podríamos, ¿no? De manera muy despacito, podemos analizar. Mis números cuánticos son N, L, M de L y M de S. Y cada uno va dependiendo de otro, ¿cierto? Entonces, acá dice, N es igual a 2, ok. Y tú analizas. Bueno, si N es igual a 2, L puede ser 0 y también puede ser 1. Acá dice que es 0. ¿Puedes? No, sí, sí puedes. Ojo, pero si L es igual a 0, M de L solo vale 0. ¿Qué valor dice acá? 0. Ah, sí es correcto. Y el MDS puede ser más un medio o puede ser menos un medio. Si el spin se encuentra hacia arriba o si el spin se encuentra hacia abajo, recuerda. Si gira de manera antihoraria o de manera horaria. ¿Es más un medio? Ah, ok, sí puede, sí existe. Y le sigues. N dice que es 3. Tú dices, si N es 3, L puede ser 0, puede ser 1 y también puede ser 2. Dice que es 1, sí, sí puede, correcto. Pero si L es igual a 1, M de L puede ser menos 1, 0 y más 1. Dice que es menos 1. ¿Puede? Sí puede. ¿Puede ser más un medio menos un medio?
¿Menos 1? Sí, sí puede. Y esto es correcto. Así vamos analizando hasta llegar a esta, mira. Si n es igual a 2, L puede ser 0 y puede ser 1. Nada más. Y acá dice que L es 2, por lo tanto eso es incorrecto. Ya, esa entonces no cumpliría, ¿cierto? No cumpliría con él. 5, dice, recuerda, esto lo tienes tú ya antes, la idea siempre es venir repasando para ahora solo corroborar o ajustar algo que no me quedó claro, ¿ya? Entonces no vale de que tú ahorita recién estés leyendo la pregunta, no vale, así no podemos trabajar, ¿ya? Entonces sugiero venir repasando antes y con las herramientas que tú tengas tratar de resolver para que complementes más rápido, ¿no? Dice, los niveles están ocupados, a ver, para esta pregunta dame tu clave, a ver. Dice, para n igual a 4 me piden subniveles. Y para n igual a 3 me pide orbitales. ¿Cuál es tu respuesta? A ver, ¿cuál será tu respuesta? La A, dice su compañero por ahí. La A y la B. Ya basta que haya dos claves distintas. Me obligas. Aquí. Dice, para n igual a 4. Ojo, ¿qué me están pidiendo para n igual a 4? Subniveles. Subniveles. En el nivel 4, ¿cuántos subniveles hay? Bueno, tú dices, si n es igual a 4, L puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2 y puede ser 3. Para el nivel 4 existe el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. Para el nivel 4 solo existen 4 subniveles. Ojo, para el nivel 3, si n es igual a 3, ¿qué me están pidiendo? Orbitales. Allá, separado. Si n es igual a 3, L puede ser 0, puede ser 1 y puede ser 2. Y hasta ahí yo hablaría de que hay 3 subniveles. Pero a mí me preguntan orbitales, orbitales. Bueno, los orbitales me lo describe el M de L. Si L es igual a 0, M de L solo vale 0, ¿cierto? Hay un orbital. Si L es igual a 1, M de L puede valer menos 1, 0 y más 1. 3 orbitales más. Si L es igual a 2, M de L puede ser menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. 5 orbitales. Entonces, en total, en el tercer nivel tendría un orbital del S, 3 orbitales del P, 5 del D, que les hacen 9. Y así, tu clave sería la B. ¿Ya? Ten cuidado ahí, otra vez. ¿No? Listo. Pregunta 6. Dime, ¿cuál no cumple? A ver, ¿cuál no cumple? Hemos detallado aquí qué es lo que dice Pauli, qué es lo que dice Han y qué es lo que dice Aufbau. Dime, ¿cuál no cumple en esta pregunta? Estamos en la pregunta 6. ¿Quién no cumple, chicos? ¿Cuál sería tu clave? ¿Estás en la 6? ¿Dónde estás? Ray dice que es la C. ¿Será cierto? ¿Qué dice Joseph? A ver, está escribiendo por ahí. La C. A ver, vamos a ver, ¿por qué dice Ray que es la C? Acá tenemos. Recuerda de que para la regla del serrucho, para la configuración electrónica, hablamos de Pauli, hablamos de Han y hablamos de Aufbau, ¿cierto? Recuerda que Pauli dice 2 electrones a la vez no pueden ocupar el mismo espacio. Han dice hay que llenar bonito, orbitales separados, espines paralelos y luego completo. Aufbau dice escribe tu regla del serrucho en orden creciente a la energía relativa. Ya está. En el primer caso, la configuración electrónica está correcta, Pauli está bien, porque en cada orbital habitan 2 en el S y en el subnivel de tipo P, 6. Han, no observo la distribución de Han, así que debe estar correcta. Aufbau, ¿ya? Sí, sigue la energía relativa, según lo que me dice Aufbau. En este segundo caso, precisamente aquí, tal vez si esta distribución no lo has visto antes. Entonces, bueno, esto yo he visto como un 3, P6, porque si yo sumo, son 6 ahí. Pero recuerda que para L igual a 1, M de L tenía estos valores, ¿no? Menos 1, 0, más 1. ¿Cuántos orbitales? 3, máximo 6. ¿Y que se llenaban? De acuerdo a Han, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y que de manera convencional, se va relacionando el P. De ahí, PX2, PI2, PZ2.
¿Está? Entonces, aquí sí se relaciona correctamente Han, Pauli también, porque hay lo necesario en cada orbital, y según Aufbau, va a incremento la energía relativa. Perfecto. Y entonces, sus compañeros decían que esto estaba mal. ¿Por qué? Si es que yo distribuyo los electrones tal y como me da esta notación, diría así, ¿no? -1, 0, +1, lo que están simulando como PX, PY y PZ, lo están haciendo así. Dice que ahí hay 2 electrones, que aquí hay 1 y que eso es 0. Dime, ¿esa distribución es correcta o no? ¿Qué se está invalidando ahí? ¿Qué no estoy cumpliendo? En esto último que yo escribo, en el azul, si yo represento lo que me dice esa, ¿no? esa alternativa. Lo de Pauli. Ojo, Pauli dice que 2 electrones no pueden tener los números cuánticos iguales. Y ahí observamos que está bien. O sea, Pauli sí se está cumpliendo, pero hay alguien que no se está cumpliendo. A ver, ¿lo identificas? Han, muy bien, porque Han decía llena bonito, pues. Orbital separado con spin paralelo y luego completas. En este caso se está mostrando un orbital vacío y el otro lleno. ¿Ya? Entonces, eso era Han. Pauli es distinto. Pauli es así, por ejemplo. Si yo tengo un orbital así. Así. Ay, perdón. Perdón, me estás contagiando ya. Esto es así. Vamos a borrar. Aquí. Para que Pauli no se cumpla, debería estar así, miren. O tal vez así. ¿Ya? A ver, ¿quién se estaba confundiendo ahí? ¿Dónde está? Moisés. Para que Pauli no se cumpla, tú debes observar esto último que yo te he escrito. Esto. Si tú escribes así o tú escribes así, ahí claramente Pauli no se está cumpliendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay 2 electrones que están teniendo el mismo número spin, ¿cierto? Y eso no es correcto, los electrones se repelen, por lo tanto eso no se puede dar, ¿ya? En este caso. Perfecto. Ahí tu clave entonces es la C. Pregunta 6. Ya, sigue. Pregunta 7. Manganeso 25. Tengo manganeso 25. Configuración electrónica cortita otra vez. Argón 18. 4s2 van 20. 3d5. ¿Qué me piden? Números cuánticos para el último electrón. El último electrón se ubica acá, muchachos. N, 3, D, L, 2. Por separado. M de L vale. -2, -1, 0, +1, +5. Perdón, +2. Tengo 5 opciones, 5 opciones. Voy a respetar a Han. Han me dice 5 electrones. ¿Cómo lleno? 1, 2, 3, 4, 5. Y este es el último que llené. Por lo tanto, tiene nivel 3, subnivel 2. MDL igual a +2 y MDS es igual, y se encuentra con el spin hacia arriba, más un medio. Juego de números cuánticos para él, clave D. ¿Ya? Eso también lo hemos trabajado, así que por eso lo estoy trabajando más rápido. Pregunta 8, bonita pregunta la 8. ¿Ya? Te dan una información con respecto al potasio, con respecto al ion potasio también. ¿Ya? Y acá está una línea importantísima, dice. Con respecto al potasio, ok, potasio, que al perder un electrón adquiere una configuración del gas noble. Mira esa información importantísima, porque hasta ahí tú dirías, ¿y cuál será el Z del potasio? Con esta información tú puedes sacar muy bien el Z, porque tú dices, así era el potasio, ha perdido un electrón y adquiere la configuración electrónica del argón que tiene 18 electrones. Por eso es que Z te sale 19. Entonces, puedo tener la configuración del potasio. Entonces, si quieres más larguita, y tengo 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, y también puedo tener la del catión, ¿no? Que en este caso sería así, ¿no? Igual que la del argón. Ahí está, en esa línea, la información que había que darse cuenta. 4s0, si quieres. Pues. Ahí está. ¿Ya? Entonces ya el resto ya está sencillo. El átomo neutro posee 19 electrones en la nube. El átomo neutro, sí, 19. Correcto. En la configuración de su ion, o sea, aquí, del ion, del catión monovalente del potasio. ¿Ya? Aquí tiene 12 electrones con L igual a 1. Tú dices, L igual a 1, hablamos de su nivel de tipo P. Y si hay 12, mira, en el 2P y en el 3P. Ahí hay 12. Correcto. El átomo neutro posee un electrón desapareado. Sí, mira este. Neutro. Neutro, iones.
correcto. El ion presenta 5 subniveles llenos, ion. ¿Cuáles son sus subniveles? Subniveles, las letras, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están llenos, porque 5 llenos. Perfecto, esta parte está correcta. Y luego dice, y 6 electrones en su último nivel. El último nivel es el tercero. Y en este último nivel tienes S y P. Y ahí hay 8 electrones. No son 6. Eso es falso. Por eso es que lo incorrecto es la clave D. Pregunta 8. ¿Ya? Listo. Último, cromo. ¿Ya? Aquí te voy a ayudar un poquito. Ya tú lo completas. Hablan del cromo y también hablan del catión. ¿Ya? Entonces vamos a aclarar aquí para que luego el resto tú respondas. En el caso del átomo neutro, voy a hacer chiquito, argón 18, 4S2 voy 20, 3D4. Oh, acá ven D4, anomalía, y recuerdas que la configuración real debe ser esta. 4S1, 3D5. Para el átomo neutro, ¿ya? En este caso, para el ion, ¿qué hacemos? Hay que quitarle 3 electrones, anda quitando 3 electrones y la configuración quedaría. Quito del último nivel, siempre, que no necesariamente coincide con lo último que tú escribes, 4S0 y aquí quité 1, debo quitar 3, aquí habían 5, quito 2 más y me quedaría 3. Esa es la configuración para el ion. Y ya con eso tú puedes trabajar, ¿cierto? Entonces, ahí tú completas, porfa, la pregunta 9, debe salir la clave B. Ya te estoy dando los iones, ya las especies, solo completas. Ya está. Y para acabar, muchachos, tenemos los ejercicios propuestos. Ya te he colocado ahí la clave, que también debe aparecer sombreadita, pero aquí hay una observación en la pregunta 2. Faltaba un dato, no tienes cómo haberte memorizado que la es 40 para el calcio, y que en base a eso su respuesta entonces sería la C, pero con respuesta 1 y 2. ¿No? Y las últimas claves la D, ¿ya? Con eso estaríamos completando, ¿ya? Recuerda de que aquí, si no está sombreado, entonces por eso te coloco aquí las claves, ¿ya? Para que tú puedas trabajar tranquilito, puedas comparar. Solo te pido que por favor cheques la pregunta número 2, ¿ya? La pregunta número 2, la clave es la C, sí, pero de 1 y 2 deben ser las respuestas, ¿no? Creo que ahí piden las proposiciones correctas o algo así, ¿ya? Listo, con eso hemos terminado esta clase, muchachos. Es una clase que requiere práctica, ¿ya? Que requiere práctica. Entonces, eso no hay problema, te vas a dar tiempo para repasar tu regla del serrucho. Aclarar muy bien, por favor, el tema de niveles, subniveles, orbitales, ¿ya? Apareados, desapareados. Esos términos tienes que tener muy clarito, ¿ok? Nivel, 1, 2, 3, 4, 7. Subnivel, S, P, D, F. Orbitales, las rayas, ¿ya? Las rayas que dependen del valor de M de L. Y en el caso de M de S, ¿ya? Pues más un medio y menos un medio, ¿ya? Esa relación. Ya, en el caso de anomalías, no te olvides, Valentina, tú haces la configuración normal. Acá ven de 4, anomalía. Acá ven de 9, anomalía. Y solo le haces un salto electrónico, nada más. No tengas problemas, ¿ya? No tengas problemas. Listo. Entonces, aquí terminamos la sesión, ¿ya? La siguiente clase corresponde a tabla periódica. Por favor, si tuvieras